Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. En estos calurosos días del verano os saludamos desde Daimiel, en las tierras de la Mancha, donde como en otros tantos sitios aprieta el calor. Pero esto no impide que sigamos cautivados por la palabra. Buscamos lugares más o menos frescos para poder disfrutar de la palabra y poder seguir leyendo la Biblia. Bienvenidos. En este programa, avanzando con nuestro itinerario bíblico, vamos a seguir desde la perspectiva de los libros históricos. Hemos visto los 11 primeros libros de la Biblia, lo que algunos llaman la historia primaria, que tienen una continuidad, ¿verdad?, sin terminar hasta el final. Unos se continúan en los otros, desde el Génesis hasta el segundo libro de los Reyes, desde la creación del mundo hasta el exilio de Judá en Babilonia. 11 libros con una historia, es un proyecto historiográfico sin parangón, así en la antigüedad. Hay algunas cosas parecidas, pero seguramente Israel se ha adelantado a todo eso. Entonces vamos a continuar, ya no una historia que continúa la anterior, porque ya ningún libro de la Biblia continúa Segunda Reyes. No tenemos ya nada parecido en la Biblia. Tenemos una cosa paralela. Vamos a continuar leyendo, en algunas Biblias modernas aparecen después de estos libros, los dos libros de las Crónicas, Primera y Segunda Crónicas, y después los libros de Esdras y Nehemías. Estos 4 libros son otra especie de proyecto historiográfico muy diferente al anterior, mucho más breve y mucho más posterior. De hecho, Primera y Segunda Crónicas, como vamos a ver enseguida, pues se podían estudiar en paralelo a lo que hemos trabajado hasta ahora, a la historia primaria. Entonces, os invitamos, quizá no sea fácil en estos calores y sobre todo con tantos nombres, veréis que son libros con muchos muy áridos, ¿no? Pero quizás si saltamos la primera parte un poco más árida, sí podemos volver a leer esta preciosa historia de Israel que nos ofrece matices nuevos con respecto a la anterior. Comenzamos y como siempre vamos a dividir nuestro itinerario, nuestro programa en 10 puntos para que nos sirvan de guía de lectura a estos 2 libros. Dedicamos el programa no a uno, sino a 2 libros. La historia cronista, primero y segundo libro de las Crónicas. Y el primer punto que tenemos que decir, ya lo hemos adelantado antes, es que los expertos actuales hablan, yo creo que de forma muy correcta, de historia secundaria frente a la historia primaria. ¿Por qué? Porque los 11 libros primeros de la Biblia, desde Génesis a Segunda Reyes, nos cuentan la historia desde Adán hasta el exilio. Y Primera y Segunda Crónicas nos cuentan la misma historia, desde Adán hasta un poquito más adelante, hasta después del exilio, hasta Ciro. Entonces, 2 versiones de una misma etapa histórica. Desde la creación al año 587, sería la historia primaria, que ya hemos trabajado, y desde la creación hasta el año 539. Ya no es el principio del exilio, sino el final del exilio con el edicto de Ciro. Mirad cómo empieza Primera Crónicas, las genealogías desde Adán, mirad cómo termina Segunda Crónicas, el edicto de Ciro. Entonces, historia primaria, historia secundaria, 2 perspectivas para ver la historia, la misma historia, ya digo, incluso un poquito más larga, el periodo historiográfico que cubre la historia secundaria. Y esta es la primera gran diferencia quizá, una diferencia que se ve claramente. En la historia primaria se dedican 11 libros a una etapa. Y a esa misma etapa, un poquito más larga, se dedican 2 libros en la historia secundaria. Por tanto, ahí tienen que faltar cosas, evidentemente. Y lo principal que falta es que hasta el rey David, miradlo luego, comprobadlo, luego veremos una visión de conjunto del esquema, hasta el rey David no se nos cuenta ninguna historia. En la historia secundaria, en Crónicas, no encontramos nada de la creación, nada del pecado original, nada del diluvio, nada de los patriarcas, nada de la historia de Moisés, la historia del Éxodo, la historia de la alianza, nada.
solamente nombres, genealogías, los antepasados de los judíos del exilio. Esto por eso en mucho menos espacio se cubren más años, porque hay una larguísima etapa desde Adán hasta David que no parece que no le interesa el libro de las crónicas, ¿verdad? Que de ahí no nos cuenta nada, no hay ningún relato. Esta es la primera diferencia principal. Y después veremos también, en este audio, veremos otras diferencias también, porque se ha escrito Segunda Crónicas, Primera y Segunda Crónicas, para aportar algo nuevo. La novedad principal no está en la brevedad, sino que está sobre todo en una perspectiva nueva para comprender la historia, como ahora veremos. Por otro lado, en este primer punto de introducción, diríamos que parece ser, esto no es seguro, pero que en las listas de libros antiguos de la Biblia hebrea, Primera y Segunda Crónica serían los últimos libros de la colección de Biblia hebrea. Si esto es así, pues también hay una intención por parte de los editores, ¿no? Y es que la Biblia comienza con la creación, con Génesis, y termina con Segunda Crónicas 36, con la invitación a reconstruir el templo. ¿Os acordáis que decíamos que Génesis 1 es una especie de creación desde la perspectiva del templo? Dios construye un macrotemplo, que es el cosmos. ¿Y cómo termina la Biblia hebrea, Segunda Crónicas? Dios manda a su pueblo que reconstruya el microcosmos, que es el segundo templo, porque el de Salomón ha sido destruido. Dios construyó, Génesis 1, un templo donde el hombre es la estatua de Dios, acordaos, y al final Dios le pide al hombre que le construya dentro de la creación un templo para seguir habitando en medio de su pueblo. Entonces, unos libros interesantes que cierran también seguramente la Biblia, una comprensión histórica general, y también unos libros que están en paralelo con algo que ya se ha escrito. Y también una reflexión importante, acordaos de los 4 evangelios. ¿Por qué la historia de Jesús bajo 4 perspectivas? Pues porque la historia, el misterio es tan grande que no vale solamente una perspectiva. Pues aquí tenemos lo mismo. La historia de Israel, desde los comienzos hasta la época de Ciro, hasta el destierro, es tan rica que no vale una perspectiva, no es suficiente. Necesitamos 2 perspectivas de la misma historia. Es decir, en la Biblia, como veis, no hay uniformismo, que es a veces la tendencia nuestra en nuestra fe, ¿verdad? La Biblia no es todo el mundo piensa de esta manera y hay solo una perspectiva para comprender la voluntad de Dios y las cosas. No. Tenemos 4 evangelios, tenemos 2 historias sobre los orígenes de Israel y la historia clásica de los profetas y los reyes. Y también aprendemos no solamente que hay más textos y pequeños matices, sino a comprender cómo el autor bíblico, Dios, a través de autores bíblicos, quiere preservar estas formas diferentes de comprender la historia para intentar acercarnos más un poco al misterio. Primer punto, entonces, que nos quede claro lo que significa Primera y Segunda Crónicas como historia secundaria, historia alternativa. Alternativa no porque sea diferente, sino porque es otro modo de contar la historia. Y desde este punto de vista pasamos al segundo punto, donde vamos a hablar de los nombres de estos libros, ¿no? Que tienen que ver con esto de historia secundaria. En la Biblia hebrea, el nombre es Divrei Hayamim, es decir, los hechos de los días o los hechos de los años. Es decir, serían como anales o diarios, ¿verdad? Y por eso veremos, San Jerónimo lo tradujo bastante bien en la Vulgata. La Biblia griega, en cambio, le llama paraleipómena, que parece que significa las cosas omitidas. Otros quieren traducir por las cosas transmitidas. Parece más correcto el primer significado, las cosas omitidas. ¿Qué significa esto? Pues que parecería que después de haber leído toda la historia primaria, acá han quedado cosas por decir y en estos libros se nos añaden cosas que no estaban en la historia primaria. Entonces, de hecho, muchos tiempos en la iglesia se paralipómenos, ¿verdad? Se llevaban estos libros, un nombre raro y extraño que en muchas Biblias se sigue conservando. Y en la Vulgata se llama Chronicon, ¿verdad? Las crónicas, que es como hoy lo conocemos. Y que es una bastante buena traducción de lo que sería la palabra hebrea del nombre de estos libros, ¿no? Entonces, los hechos de los días, las cosas omitidas, las crónicas o el nombre actual, que es muy interesante, historia secundaria de Israel. Esto nos da un poquito cuál sería el contenido de estos libros. Segundo punto, nombres que en la Biblia reciben estos 2 libros tan poco conocidos, por otra parte, entre nosotros. Tercer punto,
Muchos autores hablan, claro, si es una repetición de cosas, será también porque hay fuentes diferentes. ¿Cuáles han sido las fuentes en las que se han inspirado los autores de estos libros? Bueno, la primera fuente principal, creo que podemos decir fácilmente, que la historia secundaria, las crónicas, conocen bien la historia primaria. Es decir, los libros de Génesis a Segunda Reyes son conocidos y por eso tal vez pues no siente necesidad de repetir demasiadas cosas, sino que repite lo que le parece fundamental bajo una perspectiva nueva y fundamental. Entonces, la fuente principal es los libros que ya conocemos. Es decir, se reescribe sobre algo ya conocido. También hay material añadido, inédito, aparecen profetas nuevos, hechos de algunos reyes nuevos. ¿De dónde proviene? Se citan algunas fuentes, los hechos de Judá, los hechos de los reyes, que los autores, los investigadores no saben si son símbolos, si son... Es posible que hubiera, pero han desaparecido, algunas fuentes antiguas sobre algunas crónicas precisamente de algunos reinados en los escribas de las monarquías. No estamos seguros. Otros piensan que estas fuentes que se citan son más bien símbolos. En cualquier caso, lo principal no es tanto las novedades que aportan en datos, que aportan, seguramente tienen fuentes nuevas, sino la perspectiva nueva que nos dan. En esta perspectiva, diríamos que más que fuente, la influencia fundamental en Primera y Segunda Crónicas van a ser el profeta Ezequiel, propio del destierro, Babilonia, y la escuela sacerdotal que conocemos por el Pentateuco. Génesis 1 es su primer libro, ¿no? Es ese autor que ha escrito la historia antigua de Israel, el sacerdotal, que luego fue incorporado a lo que se llama el Pentateuco y la historia primaria. Entonces, influencia de Ezequiel, profeta muy sacerdotal, y la escuela sacerdotal que comienza ya en el exilio sus reflexiones, pero que se desarrolla después del exilio. Y estamos en una perspectiva, como veremos también, muy de los sacerdotes, muy de la liturgia, muy del culto. Casi podemos ya adelantar que si la historia primaria lo que prima es la Torá y los profetas, perspectiva profética de la historia, aquí lo que prima es el templo y lo sacerdotal. ¿Veis? Habría que matizar esto, pero aparece en esto el paralelo muy bonito entre ambas historias, ¿verdad? La ley y los profetas que la recuerdan, el templo y los reyes que la van construyendo. El personaje principal de la historia primaria es Moisés. El personaje principal de la historia secundaria es David. También hay profetas, pero menos. Es la monarquía, historia secundaria, David y el templo, y Moisés, la profecía y en la historia primaria, y la ley. En el fondo son las dos grandes líneas teológicas del Antiguo Testamento, Moisés y David. La ley y el templo con sus sacrificios. Por eso hay una discusión, ¿verdad?, que llega hasta Jesús y aquel escriba que dice, es más importante la misericordia, que decía Oseas también, que los sacrificios. Es más importante Moisés que David. Ciertamente tenemos 11 libros en perspectiva de Moisés y profética, historia primaria. Tenemos 2 libros de una historia en perspectiva más sacerdotal y monárquica. Bien, 2 perspectivas interesantes e insisto, la Biblia no ha querido negar ninguna de ellas. Y esta es entonces la clave de la nueva perspectiva, la clave de la monarquía y el templo. El templo y los reyes. Está pensando mucho en el futuro, como veremos en el segundo templo. Esta es la clave, las claves fundamentales, como ahora desarrollaremos, de esta historia secundaria. Los libros de las crónicas, cuando vayáis leyéndolo, pues iréis comprobando si es cierto o no es cierto, esto que estamos diciendo. Bien, el cuarto punto. Siempre nos gusta, creo que es muy importante dividir en los libros, ¿no?, la estructura, el desarrollo de las ideas. Y aquí hay una división muy sencilla. Tendríamos en Primera Crónicas tenemos 2 grandes secciones y en Segunda Crónicas tenemos otras 2 grandes secciones. Entonces estos 2 libros podrían subdividirse en 4 grandes bloques, diríamos, narrativos, aunque el primero tiene poca narración. Primero, capítulos 1 al 9. Primera Crónicas, capítulos 1 a 9. Son todo genealogías. Se cubre la etapa histórica desde Adán hasta David a través de genealogías. De alguna forma se está pensando no solamente en cubrir aquella etapa, ahora veremos, sino también son los antepasados de la comunidad judía post-exílica, que se llama Yehud.
¿verdad? El judaísmo. Yehud es la asamblea de Israel que está reconstruyéndose a la vuelta del destierro. Acordaos de la importancia de las genealogías en Génesis, en la dimensión, en el documento sacerdotal del Génesis. Aquí tenemos otro dato de la importancia de la perspectiva sacerdotal para los libros de las crónicas. Y tenemos raíces, tenemos fundamento. Primera Crónicas, capítulos 1 al 9. Y después, la segunda parte, Primera Crónicas, capítulos 10 al 29. Larga segunda parte, los hechos del rey David. Se nos recuerdan muchas cosas que ya conocíamos por los libros de Samuel y un poquito de Reyes, pero aquí lo que importa es sobre todo su relación con el templo. Claro, según la historia primaria, David no pudo construir el templo. Conquistó Jerusalén, llevó allí el arca y construyó un altar. Así acaba segunda Samuel. Pero no pudo, históricamente David no pudo construir el templo y Primera Crónicas no puede mentir, no puede cambiar. Pero lo que hace es subrayar que David no pudo construir el templo por sus guerras, lo hará su hijo Salomón, hombre de paz, pero sí que dejó todo preparado, los planos, los materiales, la perspectiva. Se quiere relacionar el templo más que con Salomón, con David. David y el templo, hemos dicho, ¿verdad? Las perspectivas fundamentales de esta historia secundaria. Leed esta sección, veréis la importancia del templo. De hecho, 3 capítulos, un ejemplo, 3 capítulos de Primera Crónicas se dedican al traslado del arca a Jerusalén, porque esta es la clave. Entonces, aunque David no pudo llegar a construir el templo, porque derramó mucha sangre, se dice, ¿verdad? El templo es un deseo de paz en el fondo, pero dejó todo preparado. El proyecto del templo es ciertamente de David. Entonces se subraya muchísimo la importancia, la vinculación de David en todo esto. Bien, y tercera parte, ya pasamos a Segunda Crónicas, serían Segunda Crónicas, capítulos 1 al 9. Los hechos de Salomón, ¿verdad? David hemos dicho antes, ahora Salomón. Relación con el templo y relaciona también el templo con la época del desierto. Se quiere relacionar, de alguna forma se está refundando la teología de Israel. En 2 Crónicas 1 al principio aparece la tienda del desierto, el altar de bronce del desierto, que son llevadas a Jerusalén. Es decir, el nuevo templo, el templo de Salomón, el templo, no hace sino recoger ya no solamente el arca con David, sino otros elementos de la época de Moisés. La tienda, el altar de bronce y también relación con la época patriarcal. 2 Crónicas 3, muy interesante. El templo se levanta sobre el monte Moria. ¿Qué es el monte Moria? El lugar del sacrificio de Isaac. Génesis 22. Entonces, el templo de Salomón, proyectado por David, está recogiendo los elementos de la historia patriarcal y los elementos de la historia de Moisés. Aquí se recapitula toda la historia de Israel. Un poquito algo parecido a lo que después nos dirán los libros sapienciales, Sirácida, Eclesiástico, capítulo 24, como la sabiduría creadora, la palabra de Dios, viene a habitar en el templo. Ahí aún más, ¿verdad? Aquí es los patriarcas y Moisés. Y allí es la sabiduría creadora. La creación también se recapitula en el templo. Bien, 2 Crónicas, capítulos 1 al 9. Salomón construye el templo en relación con la historia antigua de Israel. Y por fin, 2 Crónicas, capítulos 10 al 36, tenemos los libros donde se nos cuentan la historia de los reyes de Israel y de Judá. Bueno, de Israel casi no se menciona ningún rey. Del reino del norte, acordaos que hubo un cisma. Se nos cuenta a 2 Crónicas no le importa el reino del norte, Samaria, sino que le importa sobre todo el reino del sur. Entonces se repite lo que se nos cuenta en Primera Reyes 12 a Segunda Reyes 25, la historia de los dos reinos, pero con mucha libertad. Entonces, 4 secciones, os invitamos a leerlas, bueno, pues este verano en 4 momentos, o en más momentos, pero sabiendo que vamos trabajando sobre estas 4 dimensiones. Pasamos al quinto punto. Vemos en estos libros algunas ausencias fundamentales con respecto sobre todo a la historia primaria. Cosas que llaman la atención y también que nos dan un poquito la perspectiva nueva de las crónicas. ¿Por qué estas ausencias? Bueno, pues una ausencia es
ya he apuntado algo antes, no se menciona a los reyes del norte, a no ser que estén relacionados con acontecimientos del reino del sur. La visión de Samaria, que es la capital de Israel, es ahora ya, de forma en el posexilio, ciertamente negativa y cerrada al futuro de las tribus del norte. Parece que ya no se espera, Crónicas no espera la restauración de Israel como entidad reino del norte, sino que ya va a ser Judá, el pequeño territorio del sur, el que va a recibir, diríamos, todas las tradiciones y las esperanzas del antiguo Israel. Otra ausencia muy interesante es que no se mencionan los pecados del rey David. Por ejemplo, de Betsabé no se menciona, a excepción, eso sí, del censo, que hace un censo, el profeta Acaz lo castiga. ¿Por qué? Por su relación con el lugar en el que después se construye el templo, la era de Arauná el Jebuseo. Y luego este pecado, que en la historia primaria aparecía como influido por Dios porque quería castigar al pueblo, aquí aparece como obra de Satán. Acordaos del libro de Job, ¿no? Como Satán prueba, el tentador prueba a Job. Pues aquí también Satán influye para que David, 1 Crónicas 21, peque en este censo, pero el pecado, David es casi un rey impoluto, un rey sin pecado, y este pecado, digo, no hay más remedio que mencionarlo, porque gracias a, diríamos, este pecado, al sacrificio por el pecado, se construye un altar en la era de Arauná, el Jebuseo, donde después Salomón construye el templo. Otra ausencia, tampoco aparecen los pecados y los errores de Salomón, que eran muy subrayados en la historia primaria. Necesitamos ya una idealización del pasado, idealización de la historia, no porque se quiera mentir, porque se sabe que la gente conoce la historia primaria, pero aquí se quiere subrayar la dimensión positiva de estos primeros reyes de Israel. Y luego también los demás reyes de Jerusalén, del Reino del Sur, no se los juzga de forma tan rigurosa como en la historia primaria. Ese es más condescendiente, ¿verdad? Entonces, todo esto el norte no importa y el sur es un poco idealizado. ¿Por qué? Porque se está pensando en la perspectiva post-exílica de reconstruir el reino o el territorio del sur en torno al templo. Entonces, ¿verdad? Esta falta de pecado, falta de interés por el reino del norte, porque el futuro está en el sur, en un pueblo que tiene que mirar no tanto al pecado, sino a la presencia de Dios en medio de la nación, en el templo, en Jerusalén. Delante de mí, sin perderme de vista, siempre pendiente de cada paso que doy. Nunca dejas de mirarme, de preocuparte por mí, y cada día de mi vida tú estás ahí. Si fuera por mis fuerzas, sería un infeliz, pero vivo por tu gracia y por eso sigo aquí. Tú nunca dejas de cuidarme y no me dejarás, nunca me dejarás. Tú nunca dejas de cuidarme y no me dejarás, nunca me dejarás. Continuamos nuestra reflexión, nuestro intento de guía de lectura
para los dos libros de las Crónicas. Insisto que son libros más bien áridos, no tiene una teología, diríamos, explícita muy sublime, ni tienen tampoco una exhortación moral muy aprovechable, pero bueno, son también palabra de Dios y son libros interesantes para conocer esa perspectiva fundamental que confluye pues, en nuestras Eucaristías en el fondo, en nuestra vida litúrgica, ¿verdad? Con el Señor. Bien, pasamos a un sexto punto, que estamos hablando de que la gran diferencia, aunque es ausencia, una gran diferencia entre la historia secundaria que estamos tratando y la historia primaria es que si llega hasta el principio del exilio, la primaria, 587-86, llega hasta el post-exilio, 539, edicto de Ciro. ¿Qué ha pasado entre medias? Es algo que no se nos cuenta, ¿verdad? No se nos cuenta el exilio, y en cambio es fundamental. El libro de las Crónicas, los libros de las Crónicas son una reflexión para el post-exilio sobre la historia hasta el exilio, ¿no? Y su final. Entonces, digamos una palabra sobre la importancia del exilio, porque tampoco la historia primaria nos hablaba del exilio. ¿Por qué? Porque se escribió seguramente en esa época y no sabían lo que iba a pasar después del exilio. Se ve en perspectiva más o menos positiva, esperanzador el exilio, pero cuando se escribe esa historia el exilio no ha terminado. Bien, entonces, ¿qué fue el exilio en Babilonia? Ya sabéis que hay un exilio del Reino del Norte, en Asiria, en Nínive, 722, siglo VIII, ¿verdad? Y quedó Judá. Pero al final Nabucodonosor de Babilonia también va a destruir Judá, destruir Jerusalén, destruir el templo y deportar a gran parte de la población ya no a Asiria, sino a su tierra, a Babilonia, a Mesopotamia. Bien, esto fue fundamentalmente un desastre, una crisis, la mayor crisis en toda la historia del antiguo Israel. Porque antes se pensaba que los dioses de los pueblos vencedores eran más poderosos que los pueblos vencidos. Entonces, ¿qué ha sucedido con Yahvé? Parece que Marduk, rey de Babilonia, es más poderoso que Yahvé, rey de Israel. Y en esto ya hablábamos en la historia primaria, se decía, no, es que el exilio no es falta de fuerzas de Yahvé, sino un castigo de Yahvé porque su pueblo no ha cumplido su parte de la alianza. Dios le daría un territorio si el pueblo se comprometía a cumplir la ley. Como el pueblo no ha cumplido la ley durante siglos, a pesar de que está ahí escrita, Deuteronomio, a pesar de que los profetas la han recordado, el final teológico, el final querido por Dios de todo esto no ha habido más remedio que ser el exilio. Aunque el castigo de Dios no va a ser definitivo, el pueblo no va a ser aniquilado. Pero el destierro, el exilio, va a ser el castigo de Dios a un pueblo que ha incumplido su alianza. Bien, en el exilio, al exilio tenemos la idea de que todo Judá, todo el reino del sur, se va al exilio y se queda aquel territorio vacío. No. Sobre todo se destierra a las clases dirigentes, a los herreros que pueden construir armas, se dejan a los agricultores para que la tierra siga funcionando. Entonces las personas, diríamos, menos importantes, entre comillas, las personas menos políticas, menos gobernantes, se quedan en el territorio de Judá y se van, diríamos, los escribas, la gente que más puede dirigir una nación. Bien, pues estos que se marchan van a tener en el exilio, también en Babilonia, dos profetas al menos para ayudarles. Uno es Ezequiel, el más conocido, y otro es un profeta anónimo que ha dejado su texto en los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías. Se llama el segundo Isaías, el Deutero Isaías, porque es un intento de animar al pueblo al final del destierro a regresar según el decreto de Ciro. Pero aquí nos fijamos sobre todo en Ezequiel, que va a ser el gran profeta que va a intentar ayudar al pueblo a ser reconstruido. Y en el fondo todas las claves de esta reconstrucción van a darse en el profeta Ezequiel y su perspectiva sacerdotal. Bien, el exilio, entonces, es un pueblo que ha sido derrotado, pero que sabe que tiene que quedarse tiempo largo, que tiene que profundizar. Es como nuestras tierras, ¿verdad? Cuando llega el invierno y la siembra no puede salir, se dedica a crecer por dentro, a crecer hacia abajo. Pues el exilio, los israelitas los judaítas que se han exiliado a Babilonia, pues van a trabajar, van a intentar también qué ha pasado y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar esto, ¿no?
En el exilio tenemos dos grandes grupos entonces del pueblo elegido. El grupo que se ha marchado, los dirigentes, el grupo que se ha quedado, el pueblo de la tierra, el pueblo más agrícola, ¿no? Podríamos leer también dos textos bíblicos que nos ayudan a entender la perspectiva espiritual de ambos textos. El Salmo 137, os invito a leerlo, junto a los canales de Babilonia, expresa un poquito la espiritualidad de los desterrados, cómo se recuerda Jerusalén, se recuerda Sión, se recuerda el templo en el fondo, ¿verdad? Los salmos de David, los salmos que se cantaban en el templo, pues también hay algún salmo que recuerda aquellos cantos y en perspectiva también de futuro. En cambio, para comprender la perspectiva de los que se han quedado, de las personas que se han quedado a habitar las ruinas de Jerusalén, el pueblo sencillo, pues tenemos el libro de las Lamentaciones, 5 preciosos poemas donde se lamenta, efectivamente, con una poesía de mucha calidad, la destrucción de Jerusalén. En la tercera lamentación, en el centro, aparece una cierta perspectiva de esperanza en la misericordia de Israel. Entonces, dos grupos, pero va a ser sobre todo en el grupo de Babilonia donde se van a poner los cimientos para la reconstrucción del pueblo. El profeta Ezequiel nos habla de un nuevo templo, nos habla de sus medidas, nos habla de una nueva Torá, de un documento fundacional para qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar lo que nos sucedió. Entonces, ciertamente el destierro, estos años difíciles, no van a ser en vano, sino que se va a poner los cimientos de una nueva historia. Y todo va a ser posible porque Ciro, rey de Persia, que ha conquistado ya medio mundo, ha conquistado el reino de los medos y se ha extendido hasta casi llegar a Grecia, por Asia Menor, pues ahora frente a Babilonia, según cuenta él, no con la guerra, sino con la paz, se presenta como un libertador enviado por el dios Marduk, el dios de Babilonia, porque el rey de Babilonia, Nabonido, había abandonado un poquito la ciudad, el gobierno, y había abandonado la perspectiva del dios Marduk. Se había dedicado más a la diosa Sin, la diosa de la luna, que era la diosa porque su madre parece ser que era una sacerdotisa de esta diosa. Entonces los sacerdotes de Marduk, la gente dirigente de Babilonia, casi ven Ciro, efectivamente, un libertador que viene a restaurar el templo de Marduk y la antigua religiosidad de Babilonia. Bueno, pues este Ciro, rey de Persia, el año 539 entra sin luchar, prácticamente victorioso en Babilonia. Y va a comenzar una nueva política desconocida hasta ahora. Antes, ¿cómo se trataba a los pueblos vencidos? Pues machacándolos, desterrándolos, intentando desarraigarlos. En cambio ahora Ciro y los persas no van a hacer esto, sino que van a permitir que cada pueblo tenga su propia tradición, su propia religiosidad, siempre supeditados, claro, al poder de Persia. Entonces Ciro va a permitir que los israelitas vuelvan a Judá y reconstruyan su templo. Entonces, la política internacional va a cambiar el futuro de Israel. Diríamos que dos grandes reyes son instrumentos de Yahvé hacia su pueblo. Nabucodonosor como un instrumento de castigo a un pueblo pecador y Ciro como un instrumento de libertador hacia un pueblo que tiene que restaurar con una nueva etapa todo lo construido antaño. También aquí interesante cómo reyes extranjeros, reyes paganos, según la Biblia, son mediadores de la voluntad de Dios en la historia. No siempre lo que sucede fuera de la Iglesia, lo que sucede en la política internacional, no siempre es ajeno a lo que, porque Dios es el Dios de la providencia y de la historia, es el Señor del cielo y de la tierra, es el Señor de los tiempos, el Señor de la historia. Entonces también en muchos casos, por lo menos en esta época, ¿verdad? Y quizá también en la nuestra, ¿no? Está pensando en su pueblo cuando están sucediendo cosas que a veces no entendemos. Dios en aquel tiempo castigó a su pueblo con un rey extranjero, Dios en aquel tiempo liberó a su pueblo con un rey extranjero. Sería un poquito el sexto punto, la importancia del exilio, de la que Primera Crónicas y Segunda Crónicas no nos habla nada, pero que es la clave para comprender la perspectiva de estos libros, que es justo lo que vemos en el séptimo punto. Época en que se escribe Crónicas y destinatarios a los que se dirige. Hay que distinguir en la Biblia, como sabéis, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, entre la época sobre la que se escribe y la época desde la que se escribe.
Por ejemplo, los evangelios, que están muy cerca, escriben sobre los años 28 al 30, la vida pública de Jesús, o si queremos desde la infancia, Mateo y Lucas, desde el año 4 a.C. hasta el año 30, más o menos, que muere Cristo. Pero se escriben en torno al año 70, 80. Entonces hay ciertas cosas que aparecen en los evangelios, ciertos matices, no son propios del año 80, sino que son claves del año 70, de la iglesia primitiva. Por eso, cuando hablamos de la historia de un texto, tenemos que hablar de la historia como contenido, de la historia de la que se habla y la historia desde la que se habla. Pues aquí igual. ¿Cuál es el contenido de Primera y Segunda Crónicas? La historia de Israel, desde, lo hemos dicho ya, desde Adán hasta Ciro. Pero ¿cuál es la historia desde la que se habla? ¿En qué época se escribe? Bueno, pues si miramos la perspectiva, si lo trabajamos, los años ya muchos autores por nosotros, ¿verdad? Los nombres, por ejemplo, que aparecen en las genealogías, la relación que existe entre el estilo, la teología de estos libros y el libro de Esdras y Nehemías, estamos ciertamente en una obra tardía, ciertamente post-exílica. La mayoría de autores hablan en torno al año 400. Si el exilio acaba el año 539, esta obra sería del año más o menos 400, ¿veis? 100 y pico años después de la vuelta del exilio. Otros incluso, autores más modernos, prefieren retrasar esta época, esta fecha, y nos hablan del siglo III a.C., de la época helenística. Bien, no lo sabemos, pero ciertamente es una época post-exílica donde Israel, Judá más bien, es un territorio pequeño, insignificante, que tiene un templo pequeñito pero que no tiene rey, y vive muy del pasado esperando un futuro mejor. ¿Y cómo se llama a los destinatarios serían este pequeño pueblo que llamamos Yehud, ¿verdad? Todos los reyes aparecen en la historia cronista, consultan a la Asamblea de Israel. Esta cuestión no es tanto una cuestión histórica del pasado, los reyes no consultarían seguramente, sino una cosa del presente, ¿verdad? Es la Asamblea de Israel es la que está reconstruyéndose ya sin rey en la época postexílica. Hoy, desde el punto de vista de la Iglesia de la Fe, hablaríamos de sinodalidad. La importancia del pueblo, la importancia de la asamblea, porque es donde Dios habita y la que tiene que seguir adelante con el proyecto de pueblo elegido cuando no hay monarquía. Las guerras, la importancia, son momentos para confiar en Dios, porque lo que importa es la paz. Recordemos la causa por la que David, según Crónicas, no pudo construir el templo, porque hizo muchas guerras, derramó mucha sangre. Salomón es el hombre de paz y es el que construyó el templo. Entonces, la importancia de la búsqueda de la paz. Y las guerras solo sirven porque Dios nos invita a confiar en Él en medio de las dificultades. La comunidad judía, Yehud, es un pequeño pueblo que vive en torno a Jerusalén, en un territorio geográfico muy reducido. Vive en torno a la capital, con el templo como centro, e intenta subrayar sus señas de identidad para no desaparecer en medio del imperio persa. Cuando hay un pueblo pequeñito en medio de la vorágine de la historia, es muy fácil que desaparezca por su pequeñez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esa mentalidad un poco que llamaríamos en sentido negativo sectaria, pero que en sentido positivo es pues lo necesario para no desaparecer. Entonces se van a subrayar en esta época las señas de identidad del pueblo. Sus raíces están en Ezequiel, como hemos dicho, pero su organización va a llegar sobre todo con Esdras, como veremos en el próximo programa. Y serían, ya desde ahora decimos, estas 4 claves son fundamentales, sin las cuales no comprenderíamos no solamente el judaísmo de esta época, sino el judaísmo del tiempo de Jesús e incluso el judaísmo actual. Subrayar la identidad. Es una comunidad identitaria que no puede sucumbir a los pueblos extranjeros. Primero, la circuncisión. ¿Qué es un judío? Aquel varón que ha sido circuncidado. Es una seña fundamental de identidad. Incluso algunos judíos después morirán por no perder la circuncisión. En segundo lugar, el cumplimiento del sábado. Sagrado completamente. En la historia primaria prácticamente no se habla casi del sábado, sino en el Génesis al principio, y en cambio aquí la importancia del cumplimiento sabático, que después aparecerá muchísimo en Macabeos y aparecerá muchísimo en la época de Jesús, pues va a ser esta época en la que más se subraye, se ponga en primer lugar, claro, para subrayar qué es un judío. Que es aquel que cumple el sábado, aquel que no trabaja y consagra el séptimo día al Señor. También, en tercer lugar, las leyes alimenticias. ¿Qué es un judío? Aquel que no come carne de cerdo, aquel que no come otros tipos de carne prohibidas en el Levítico, ¿no? La importancia de la comida para crear un pueblo con quien se come,
cómo se come y qué se come. Esto llegará al tiempo de Jesús y no se comprendería en el Nuevo Testamento y muchos textos, incluso la teología de Jesús y su propuesta de reino no se comprendería sin este trasfondo de la importancia, y también la iglesia primitiva, ¿no? San Pedro, San Pablo, que no comía con los paganos. Entonces, la importancia de las leyes alimenticias. Y por fin, en cuarto lugar, la prohibición de los matrimonios mixtos, es decir, con mujeres extranjeras. Porque si una mujer se casa con un varón extranjero, pues entonces se va a diluir ciertamente la identidad del pueblo. Entonces la importancia de la endogamia como un medio, lo veremos mucho en Esdras, como un medio para preservar la identidad de Israel. Entonces la época, los destinatarios, estamos Israel, pueblo pequeñito que intenta no perder su identidad, y para eso mira al pasado, a sus reyes del pasado, David, y al templo, porque así en el presente puede reforzar su identidad en torno al templo, esperando para el futuro una monarquía renovada, un Mesías. Y en esta línea pasamos al punto octavo, para subrayar, diríamos, los dos temas, tres, cuatro fundamentales que hemos ido diciendo en estos libros. La teología principal, que yo creo que es la que nos queda un poquito después de leer estos libros, aparte de los datos históricos, y pues nos queda esta perspectiva fundamental que sigue siendo también, yo creo, actual, no solamente para Israel, sino para la Iglesia, para el cristianismo, para la fe, porque siguen siendo fundamentos clave para poder construir una religiosidad bíblica, una religiosidad según Dios. Bien, digamos, hemos dicho ya la importancia de David para la preparación de la construcción del templo. Y en los reyes posteriores, la importancia de las reparaciones del templo. O sea, uno preparó el templo, David, otro lo construyó, Salomón, y los reyes posteriores tienen como una misión también reparar el templo. Y al final, ¿cómo acaba el libro? Con el mandato de Ciro de reconstruir el templo. Y parece que la gran obra que tienen que hacer todos los reyes de Israel y todo el pueblo de Israel, la gran obra es cuidar el templo, porque es cuidar la presencia de Dios en medio del pueblo. También esto yo creo que hoy, sin quedarnos solamente en cuestiones físicas, ¿verdad?, el templo físico, sino el templo, la comunidad, el lugar donde Dios habita, importancia de cuidar ese sitio para poder encontrarnos con Dios. Y también la importancia de las fiestas. El templo no es un lugar vacío, es un lugar vivo con contenido, las fiestas. Sobre todo, como he dicho antes, el sábado, que es una señal identitaria fundamental, quizá la principal, junto con la circuncisión, pero el sábado es más visible, ¿no? El cumplimiento del sábado y su relación con el culto. También en Crónicas aparecen profetas nuevos. En el posexilio no ha acabado la profecía. También les importa la profecía, aunque se está apagando, y por eso va a surgir el movimiento más sapiencial y más apocalíptico, pero también en esta época se quiere no olvidar a los profetas. Entonces, aunque la historia profética realmente es la historia primaria, en la historia secundaria se mencionan algunos profetas porque también sigue siendo importante la profecía, también muy ligada con la religiosidad de Israel. Entonces David y el templo serían los fundamentos de Israel, la monarquía y el templo. Y se piensa ante todo en la presencia de Dios en medio de su pueblo, templo, y en la espera mesiánica de un nuevo David, que volverá a traer esplendor al pueblo elegido. Se está naciendo el mesianismo que en el Nuevo Testamento conoceremos, ¿verdad? Está fraguando un mesianismo desde el vacío de rey, desde el vacío de monarquía. Y luego también digamos una palabra sobre la importancia de las genealogías que hemos dicho antes. Las genealogías es una costumbre sacerdotal, una perspectiva, la importancia de dónde vengo, la importancia de poder dar mi árbol genealógico hasta muchas generaciones para ver que soy una persona, diríamos, con antepasados importantes, con antepasados puros, pero también es una forma, hemos dicho, de rellenar la historia sin tener que contar los pormenores, desde Adán a David. Pero yo aquí querría también subrayar una dimensión teológica fundamental de las genealogías, o dos, ¿no?, que son la importancia de los nombres. Son importantes los acontecimientos, son importantes los hechos, la historia, pero dentro de la historia lo que importan son las personas.
Eso es lo que las crónicas nos dicen, ¿verdad? Los nombres, aunque a veces los nombres son largos, son pesados, no podemos durar todos, pero sí, los que han existido tienen un nombre y nos han dejado su aportación personal. Entonces las genealogías nos hablan de lo que importa no es la cantidad, lo que importa incluso no es tanto, sobre todo, la calidad, sino el nombre, la persona. Y también las personas y su capacidad de generar vida, su capacidad de futuro, su fecundidad. Pues todos son hijo de, o fulanito engendró a menganito, ¿verdad? La importancia de la fecundidad. Por eso en el Antiguo Testamento no tener hijos para una mujer era una vergüenza, ¿no? Pero en estas épocas se subraya muchísimo, porque claro, si somos un pueblo pequeño, tenemos que reforzar nuestra identidad frente a los demás y también tener futuro. Si no tenemos hijos, pues Israel se acabará con nosotros. Entonces la importancia de las genealogías, porque importan las personas y su fecundidad. Dios está construyendo futuro en las personas del presente y su capacidad de engendrar. Acordaos también ya, perspectiva sacerdotal, Génesis 1, ¿verdad? Creced y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, temas fundamentales. El tema fundamental es construir el futuro. Y el futuro se construye en la presencia de Dios, que está en su templo, que está en las personas construyendo futuro y que está en la espera también futura de un Mesías que llegará para restaurar la suerte de Israel. Noveno punto, creo que es muy, muy importante el final de Segunda Crónicas. Creo que si vemos el final de los libros, os hablé un poquito del final de Primera Samuel, su importancia, muerte de Saúl, final de Segunda Samuel, ¿verdad? La construcción del arca, la construcción del altar y el arca que se lleva a Jerusalén. Es decir, los finales de los libros, el final de Mateo, el final de Lucas, el final de Marcos, el final de Juan, nos hablan mucho de lo que habla el libro, ¿no? Pues os invito a leer la última perícopa, el último texto de Segunda Crónicas, que es el edicto de Ciro, que además aparece luego también al principio de Esdras, del libro de Esdras. Es decir, el edicto de Ciro sirve como gozne entre Primera y Segunda Crónicas y los libros de Esdras y Nehemías. Bien, comparamos, por ejemplo, este final de Segunda Crónicas con el final de Segunda Reyes. ¿Cómo terminó la historia primaria? Con una perspectiva de esperanza, pero porque el rey Jeconías fue tratado con misericordia en el exilio. Puntos suspensivos. La esperanza es una esperanza incierta, una esperanza abierta, la misericordia. Dios no va a dejar de cuidar a su pueblo ni a su rey. ¿Cómo acaba Segunda Crónicas? La perspectiva de futuro es bien diferente. Aquí ya no hay unos puntos suspensivos, sino que hay una tarea. Dios, por medio de Ciro, nos pide que volvamos a Jerusalén para reconstruir el templo. La esperanza tiene un nombre, la esperanza tiene algo físico, tiene rostro, la esperanza tiene tarea, la esperanza es ponerse manos a la obra para construir el templo. ¿Es plausible que un rey persa se preocupara del templo de un pequeño pueblo en Jerusalén? Es bastante plausible, como hemos hablado antes un poquito, de la nueva política de los, hablaremos en el libro de Esdras y Nehemías, la nueva política de los persas, ¿verdad? Que van a fomentar que cada pueblo tenga sus leyes, su religiosidad, para que también en sus templos se pida por el rey persa. Entonces quieren que los pueblos estén contentos y que la unidad no sea uniformidad, como los antiguos imperios, sino que cada uno tenga su propia historia, sus propias características, su propia cultura y religión, eso sí, siempre bajo el poder del imperio persa. Entonces, Ciro permite y manda, de hecho podríamos comparar este final de Segunda Crónicas, edicto de Ciro, con un documento que se ha encontrado, está en el Museo Británico, que es el cilindro de Ciro, muy pequeñito, una especie de sello escrito que nos dice que Ciro se consideró a sí mismo como el elegido del dios Marduk de Babilonia para liberar. Y también se habla de que Marduk está con el pueblo. Bueno, pues el edicto de Ciro de la Biblia es una versión israelita. En vez de Marduk pone Yahvé. Y en vez de liberar la gloria de Babilonia, lo que se pretende es liberar a los judíos para reconstruir el templo. Es decir, se ve a Ciro como un enviado, ya no del dios Marduk de Babilonia, que no es su dios, no es el dios de Persia, es el dios de Babilonia, sino como el enviado del dios Yahvé.
Esto vale también Isaías 45, en el segundo Isaías que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, el final del Segunda Crónicas, como un personaje histórico, un personaje pagano, va a ser instrumento del Dios de los judíos, del Dios de Israel, para comenzar una nueva etapa que se centra en una tarea, reconstruir el templo. Ahora entendemos por qué todo Primera Crónicas, todo Segunda Crónicas, la perspectiva ha sido siempre cómo se construyó el primer templo, cómo se restauró aquel templo, cómo David hizo los preparativos. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda Crónicas es la materia para que podamos reconstruir el nuevo templo. Ahí tenemos las claves, hasta físicas y de material, y también teológicas, para la gran tarea del post-exilio, que es reconstruir el templo. Primera y Segunda Crónicas, como Ezequiel, también de alguna forma, el profeta Ezequiel, el final de Ezequiel, es un proyecto, una propuesta para que los judíos que regresan de Babilonia tengan la tarea de reconstruir el templo. Y terminamos, 10º punto, con una comparación entre este final y el Nuevo Testamento. El final de Segunda Crónicas 36, se parece mucho al final de Mateo 28. Hay también otro parecido. Algunos piensan que Mateo 23-25, al hablar del profeta Zacarías, que no es el profeta bíblico que tiene un libro, sino es un profeta que no conocemos y conocemos solamente por Segunda Crónicas 24, precisamente. Algunos piensan que Segunda Crónicas 24, versículos 20 al 22, estaría citado en Mateo 23-25. Es una de las pocas citas que el Nuevo Testamento hace de los libros de las Crónicas. Pero lo más importante no son estas citas. Yo creo que el paralelo más importante es el final de Segunda Crónicas, capítulo 36, con el final de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. También podemos hablar de las genealogías, ¿no? La importancia de las genealogías en Mateo 1, en Lucas 3, la importancia de las genealogías en Crónicas, pero bueno, eso es algo muy, muy secundario. El final. Leed despacio el final de Mateo, ¿verdad? Cuando adoran a Jesús y Él les dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. Mateo parece que se inspira en Segunda Crónicas, ¿no? Es lo mismo que como termina la historia cronista. Primero, ¿quién habla al final de la historia? No es el narrador, Mateo, el cronista, sino que es un personaje, Ciro o Jesús resucitado, ¿verdad? Es el primer paralelo entre el final de ambos libros. Después dice, Ciro dice que el Dios del cielo le ha dado todos los reinos de la tierra. Cielo, tierra, Dios del cielo, tierra a Ciro. En cambio Jesús dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es la misma expresión, solo que Jesús tiene más poder que Ciro. Ya no es el Dios del cielo, sino que Dios le ha dado a Jesús también el poder sobre el cielo, ¿verdad? Otro parecido fundamental. Después, como me ha dado todo poder, el poder de Ciro, el poder de Jesús resucitado, es el fundamento para que yo os dé una tarea. Ciro da un mandato, una tarea, reconstruir el templo, que es la clave de la obra cronista, como hemos dicho. Y Jesús da un mandato, hacer discípulos, que es la clave de su evangelio. Todo el Evangelio de Mateo, ya hablaremos de él algún día, todo el Evangelio de Mateo se ha escrito como libro para que los discípulos puedan hacer esa tarea. Es el primer catecismo de la Iglesia para poder hacer discípulos. Entonces, lo que en Crónicas es reconstruir el templo, en Mateo es hacer discípulos, que ya puestos un poco a rizar el rizo de la perspectiva de Pablo, podemos decir que es lo mismo, ¿no? ¿Qué son los discípulos en el Nuevo Testamento? El nuevo templo, la comunidad. Entonces, si Crónicas acaba con la construcción del templo físico, para que Dios esté presente en Israel, Mateo termina con la construcción del nuevo templo, que es la comunidad constituida por los nuevos discípulos en torno al Maestro. Y luego, ¿cómo termina Ciro en su que el que suba a Jerusalén, su Dios esté con él? Y Jesús, ¿cómo termina? Yo estoy con vosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ciertamente, el final de Mateo y el final de Segunda Crónicas se parecen muchísimo, ¿verdad? Estamos en una comparación, una perspectiva muy, muy parecida que nos ayuda a entender un libro y otro en relación y el proyecto de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, nuestro Dios, el Dios de Jesús, nuestro Dios, ¿verdad? Construir el templo y hacer discípulos, dos tareas fundamentales que tienen que ver también con la Iglesia actual. Por otra parte, terminamos con esto, si Primera y Segunda Crónicas hemos dicho al final de la Biblia hebrea, casi podemos decir que Mateo de alguna forma es una mini Biblia, porque Mateo 1.1 comienza con la palabra Génesis. Este es el libro de la Génesis de Jesucristo, de la generación, y acaba como acaba Segunda Crónicas. Entonces podríamos decir que el judeocristiano Mateo está con su evangelio haciendo una especie de resumen de las Escrituras, desde la Génesis de Jesús hasta la invitación del resucitado en línea con Ciro para la gran tarea de la Iglesia, que es reconstruir el templo.
Bien, pues bueno, ojalá que tengáis ganas, que podáis tener la sed de poder leer estas escrituras para aprender cositas nuevas y sobre todo para ver cómo Dios actúa a lo largo de la historia en proyectos diferentes para que su pueblo siga adelante en la construcción de un mundo nuevo. El pueblo elegido vive en medio del mundo, a veces como pueblo pequeño, muy pequeño, pero con la clave de sostener la presencia de Dios, el templo, en medio del mundo. Que tengáis un verano amenizado, ojalá, por la lectura de la palabra de Dios. Saludos desde La Mancha, cautivados por la palabra, que el Señor os bendiga con todas vuestras familias. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.